El comedor era el perfecto ejemplo de la ostentación, con su larga mesa pulida, su salero chino de color verde grisáceo y cuadros majestuosamente enmarcados en todas las paredes. A Eleanor le habría disgustado comer en aquella estancia llena de ecos, pero también habría disfrutado en ella del secreto placer de reírse de las actitudes de Mr. Knight. Por desgracia, él, Lady Gertrude y Eleanor comían en una pequeña antesala. A la mesa redonda de esta podían sentarse sin estrecheces y, a la vez, a una distancia cómoda los unos de los otros. La lustrosa madera reflejaba el cálido reflejo de las velas, los pesados cortinajes atajaban cualquier corriente de aire y, lo que era aún más importante, la habitación se hallaba cerca de la escalera que conducía a la cocina, de modo que la comida les llegaba bien caliente. La vajilla de plata tintineaba y el silencio cobraba un carácter amenazador cuando Lady Gertrude hizo un valeroso intento por romperlo. ¿Cuáles son sus planes para mañana, Mr. Knight?, preguntó la dama. Mañana debo ir al banco a hacer unas transacciones. Movió la cabeza hacia Eleanor. Os pido perdón, pero desde que llegué de Estados Unidos, esos negocios son a veces inevitables. Me parece muy bien, murmuró Eleanor. No me preocupa. Muy gentil de vuestra parte, dijo Remington, pero sus educadas palabras escondían un reniego. Mr. Knight dominaba el espacio a causa de su corpulencia y, más aún, de su presencia. Mañana por la noche, continuó, estamos invitados a un baile en casa de Lord y Lady Peccard. Tengo entendido que es el más importante de la temporada. Sí que lo es, Mr. Knight, dijo Lady Gertrude batiendo palmas. Estoy impaciente. Hace 3 años que no asisto a él. Me alegra complacerla, dijo Mr. Knight, moviendo esta vez la cabeza en dirección de Lady Gertrude y esperando oír a Eleanor deshaciéndose en elogios para con su persona. Sin embargo, la joven no habría podido hacerlo, pues estaba descontenta, más aún, consternada. ¿El baile más importante de la temporada y ella debía asistir como condesa? Intentó cubrirse la cara con las manos. Aunque nadie descubriese que era una impostora, todos estarían pendientes de ella. Pasaría la tarde asustada y temblando. Como le sucedía en ese preciso momento. No podía llevarse la cuchara a la boca por temor a mancharse con la sopa de rabo de buey. Debía encontrar un modo de abandonar la casa. Debía escapar. El silencio se hizo más tenso mientras el criado retiraba la sopa y servía el pescado. Mr. Knight, dijo Lady Gertrude, tiene un cocinero excelente. He perdido la cuenta de cuántos manjares he degustado en esta semana. Se volvió hacia Eleanor con una expresión que exigía respuesta. ¿Te agrada a ti, querida?, preguntó a la joven. Sí, especialmente la sopa, respondió Eleanor con aire distraído, pues, de momento, había sido el único plato que había probado. Piensa en algo que decir. Cualquier cosa. El tiempo, por ejemplo, se dijo. Debemos suponer que esta niebla ¿durará hasta la mañana?, exclamó. No, tampoco es eso. 25. Estamos en Londres, de modo que así lo creo, repuso Mr. Knight. Si esto fuese Boston apostaría que está por caer una tormenta de las grandes. Sin embargo, es posible que mis sentidos estén un poco desorientados en esta nueva tierra. Eleanor dirigió una mirada furtiva a los duros y bellos rasgos del caballero. A pesar de cuánto le desagradaba su presunción y arrogancia, opinaba que ella estaba hecha para él. Seguramente habría reparado en él si la hubiera cortejado, e incluso se habría estremecido bajo la caricia de sus miradas. Sin embargo, él solo se fijaba en ella porque creía que era Madeline, de modo que la mente de Eleanor estaba en blanco. Ni siquiera podía apreciar lo que le servían en aquellos momentos. Solo podía ver, oler y saborear a Mr. Knight. Estoy segura de que sus sentidos son muy agudos, dijo la joven de pronto. Lady Gertrude y Mr. Knight se volvieron a la vez para mirarla. Eleanor bajó los ojos y no los apartó del plato, el cangrejo que había en él. Parecía tenderle sus pinzas. Pensó que el animal también la miraba embobado con sus ojos diminutos como granos de pimienta y luego se recriminó su falta de originalidad.
Después pensó en lo que había dicho y se hundió más en su silla. ¿Sus sentidos? ¿Acababa de hacer un comentario sobre los sentidos de él? Apuesto a que su dormitorio está dispuesto a su gusto, dijo Remington en un tono de voz profundo y controlado con el que, aún así, no creyó poder disimular su regocijo. A Eleanor no le pareció apropiado hablar de su dormitorio. Era su prometido. Quienes estaban a punto de casarse no debían hablar de dormitorios o camas, ni de ninguna otra cosa que aludiese a sus intimidades. Sin embargo, era su anfitrión y estaba obligada a responderle. Sí, es bonito, dijo la joven. Eleanor comprendió que entonces podría haber cobrado ventaja. Como decía Madeline, siempre que dudes, piensa, ¿qué haría Madeline en esta situación? Y hazlo. Irguiéndose, Eleanor miró con dureza a Mr. Knight. Pero está en la casa equivocada. Donde yo quisiera estar es en casa de mi padre, en Chesterfield Street. Mr. Knight le devolvió la mirada, esperando. El silencio volvía a hacerse tenso, largo y terrible. Como si supiera de qué hablaba, Eleanor volvió a la carga. Me gustan los colores. La chimenea tira muy bien. Todo está limpio, realmente muy limpio. Me gusta, dijo. Madeline le había advertido que no sabía hablar a los hombres. Le había reprochado su excesiva timidez y su facilidad para acobardarse ante ellos. No obstante, prosiguió, como si no hubiera nada fuera de lugar en su conversación. ¿La criada de la planta superior? ¿Cómo se llama? Beth, se llama Beth, respondió Mr. Knight. Cuenta con referencias intachables. Quiero que tengáis absoluta libertad para tomarla como doncella, si ese es vuestro deseo. Sí. Creo que sí. Eleanor miró las manos de Mr. Knight. Parecía experto extrayendo la rojiza carne del cangrejo de su caparazón. Sus palmas eran anchas y fuertes y sus finos dedos mostraban la labor de una refinada manicura. Le gustaban aquellas manos. Deseo que no las hubiera ido así. Deseo que le fuera indiferente como le habían sido tantos hombres. Sin embargo, algo había en Mr. Knight que hacía que se fijara en él sin que pudiera evitarlo. Espero que Beth haga las cosas a vuestro gusto. Si no sucediese así, hacédmelo saber enseguida y me encargaré de llamarle la atención. No quisiera molestarle, dijo Eleanor con una voz que se hacía más baja a medida que pasaba de una palabra a otra. Seréis mi esposa. Nada de lo que puedo hacer por vos es una molestia. Parecía sincero, sonaba sincero. Y para una mujer que de muy joven se había visto rodeada de desprecio y malicia, la sinceridad era un sinónimo de seducción. Se trata, simplemente, de la clase de ayuda con la que podréis contar el resto de vuestra vida. ¿Había alguna clase de amenaza en aquellas palabras? Eleanor intentó comunicarse mediante la mirada con Lady Gertrude, pero vio que ésta asentía con la cabeza, sonriente. Sus sentimientos le honran, Mr. Knight, dijo la anciana. Pocos hombres recuerdan que han de proteger y mimar a su esposa. Los pobrecitos prefieren pensar que existe algún otro modo de tratarla. Mr. Knight era el tipo de hombre a quien los demás varones admiraban por sus logros y detestaban tanto por su autoridad como por su éxito con las mujeres. Mi mujer vivirá tan complacida como una princesa en su torre de marfil. Hace frío en una torre de marfil, murmuró Eleanor. Pero una duquesa vive en una torre de marfil desde que viene al mundo. Siempre tiene a alguien que se ocupa de ella. Un marido es necesario para una sola cosa, cuidar de ella con consideración. Mr. Knight bebió un sorbo de vino y se recostó en el respaldo a fin de que el criado retirase el plato de cangrejo y lo reemplazase por otro de chuletas de cordero con guisantes. Ah, y una torre de marfil sirve también para que su marido sepa en todo momento dónde está. Eso me huele a prisión, dijo Lady Gertrude divertida. Estoy segura de que no. Sois de esa opinión. Sin embargo, cuando miró a Eleanor vio en su rostro una expresión muy peculiar, como la de una avara que se regodease en la contemplación de su oro. Remington no tuvo respuesta para el comentario de Lady Gertrude. En cambio, le sirvió una copa de un vino color rubí, adecuado para la carne. Su excelencia, dijo, he solucionado el problema que he tenido con vuestro criado. Esta vez,
Eleanor tuvo el buen criterio de no prestar oído a la voz interior de Madeline. Mr. Knight se refería a Dickie Driscoll. Había olvidado por completo al bueno de Dickie. Inteligente, perspicaz y gran conocedor de los caballos, Dickie Driscoll había sido el criado de Madeline desde tanto tiempo atrás como ella podía recordar. Con ellas había recorrido toda Europa, las había sacado de algún que otro apuro, defendido rifle en mano de los bandidos y siempre había puesto a su disposición toda su lealtad e integridad. ¿Hay algún problema con él?, preguntó Eleanor. Dickie Driscoll puso objeciones al hecho de que quedaseis bajo mi custodia, por lo que envié a un cochero y a un criado a devolver el carruaje a casa de vuestro padre. Dickie está alojado en una habitación próxima al establo. Dickie estaba allí, en Berkeley Square. No la había abandonado, de modo que no estaba tan sola como imaginaba. Expresión de alivio, querida prometida. Supongo que no pretenderéis ir por todo Londres mostrando un rostro tan revelador. No me opondría, entendedme. Inclinándose hacia ella, Mr. Knight sonrió con una especie de intimidación mágica que obligó a Eleanor a aclararse la garganta. Cuando una mujer es bella como vos lo sois, suele ocultar sus emociones. En vuestro caso, en cambio, siempre he podido complaceros y siempre sé cuál es vuestro deseo. Eleanor escuchó una voz quejosa en su interior. «Oh, Madeline, ¿dónde me has metido?». Era la voz de la propia Eleanor, por supuesto. Cuando su prima le había sugerido aquel engaño, por buenos motivos, por supuesto, Eleanor ya había sospechado que Mr. Knight trataría de flirtear con la mujer que sería su futura esposa. No se habría equivocado al respecto, y se lo diría a su prima apenas volviese a verla. Pero eso no pasaría, por ahora. Por el momento, Eleanor tenía que dormir esa noche en casa de Mr. Knight. En una de sus camas, sabiendo que él se hallaba en la planta de arriba, pensando en ella. Advirtió que él seguía hablando y procuró concentrarse en lo que sucedía en el comedor. Mr. Knight había dejado de sonreír y la miraba como si realmente pudiese leerle el pensamiento. Desde que llegasteis esta tarde, he estado esperando que me dieseis una explicación de por qué os parece ridículo que nos casemos. Eleanor no sabía que estaba tramando aquel hombre, pero su expresión le hizo pensar que no se trataba de nada bueno. ¿De qué habla, Mr. Knight?, preguntó Lady Gertrude, que también parecía sorprendida. Según mis informaciones, esas fueron las palabras exactas que su excelencia pronunció a la mañana siguiente de saber que su padre la había apostado y perdido en el juego. Dijo: iré a Londres y explicaré a Mr. Knight que sería ridículo que nos casásemos, ¿no es verdad, querida muchacha?, concluyó Mr. Knight, cubriendo una mano de Eleanor con la suya. La joven cerró el puño. ¿Está diciendo que alguien le contó que yo pronuncié esas palabras? En efecto. El mismo que me sopló que vuestro padre había encontrado una solución al problema, pero que vos le habíais contestado que ya sabríais cómo controlarme. Os juntasteis con vuestra compañera y prima, Miss Eleanor de Lacy, y tras una última salida, pasasteis la noche en la posada de Red Robin, para continuar el viaje hacia mí. Horrorizada, Eleanor se deshizo de la mano que la sujetaba. El hombre había repetido exactamente la sucesión de acontecimientos de los últimos 2 días. No le comprendo, caballero, atinó a decir. Una posada muy respetable, continuó él de una manera casi perversa, pero muy dura para el hombre que Mr. Rumbelow escondió en su garito. ¿Me equivoco? La respuesta era obvia. Comisteis con una tal Lady Tabar y su hija Thomasin, descansasteis por la noche y esta mañana despachasteis a vuestra compañía a la casa de juego de Mr. Rumbelow. No entiendo muy bien cuál es el motivo, pero pienso que quizá tenga que ver con la insaciable sed de apuestas de vuestro padre. Mr. Knight enarcó las cejas, esperaba una respuesta. Cuando se cansó de hacerlo, decidió continuar. Quizá podáis aclararme más tarde las cosas. Pero habéis venido a toda prisa hacia Londres, a mi casa en Berkeley Square. Ha estado espiándome, dijo Eleanor con un hilo de voz. Él lo sabía todo, excepto lo más importante. No había advertido que ella y su prima habían intercambiado la identidad. He tenido que hacer que le espíen, puntualizó Mr. Knight. Por más que intento ocuparme de todo, me temo que a veces debo trabajar para vivir.
Puso sus dedos sobre los labios en un burlón ademán de solicitar silencio. Pero no os diré cuánto gano. Si Eleanor hubiera tenido tiempo, se habría sentido preocupada por Madeline de solo imaginar que ésta fuera capaz de manipular a aquel hombre, pero, por el momento, aquella conmiseración recaía sobre ella misma. Se encontraba en el centro de una maraña que se hacía cada vez más complicada. ¿Por qué me he espiado?, preguntó. Servios un poco de vino, Excelencia, estáis pálida. Mr. Knight le tendió un vaso, que ella cogió con dedos temblorosos, y esperó a que bebiese para continuar hablando. Lady Gertrude vació de 2 tragos el contenido de su vaso, no fuera que también ella estuviera un poco pálida. Lo mismo le pregunto, Mr. Knight. ¿Por qué ha espiado a Madeline? Con todos los respetos que usted me merece, Lady Gertrude, creo que he descubierto que el juego sucio y la arrogancia de la aristocracia inglesa no tienen parangón. Se giró hacia Eleanor y la frialdad de su mirada volvió más pálido aún el azul de sus ojos. Excelencia, dijo, no os daré la oportunidad de que me traicionéis. Antes de que lo intentéis, he de haceros saber que es imposible. Conozco cada uno de vuestros movimientos. En breve conoceré también vuestros verdaderos pensamientos, y os aseguro que más pronto de lo que pensáis. Recordad todo eso, mi querida Madeline, antes de urdir más intrigas para alejarme de vuestro lado.